Mateo 10, del 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y sus nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este capítulo es muy interesante, pero no comienza en el versículo 1 del capítulo 10. Comienza en el capítulo 9, cuando termina con la oración de Jesús diciendo: rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. En este capítulo 10 vamos a ver que el Señor escoge a esos obreros que habla el último versículo del capítulo 9. En Israel, los estudiantes no escogían sus maestros, sino que el rabino era quien elegía a sus discípulos. Así que Jesús seleccionó los discípulos, pero no los seleccionó por personas religiosas ni estudiosas, sino escogió a gente común. Me gusta eso, variada, con un trasfondo variado. Entre estos estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores; Mateo, recaudador de impuestos; Simón, un rebelde contra Roma, un celote. Para todos ellos hubo un llamado, pero todos ellos tenían algo en común: que todos habían dejado todo para seguir a Jesús de cerca. Entonces es bueno definir los términos. Discípulos en hebreo es talmid, que significa estudiante. Y el talmid es un aprendiz del maestro, es decir, no solo estudiaba a la doctrina del maestro, sino que observaba la vida del mismo y lo imitaba. Y hay una nota importante en este escrito: es que el primer versículo de este capítulo les llama discípulos, talmid, pero en el segundo versículo los llama apóstol. Y el apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, mensajero. Cabe señalar que aquellos que son apóstoles de Cristo primero fueron discípulos. Interesantísimo este punto. Jesús envió a sus 12 seguidores principales a una misión especial. Los discípulos tenían 3 cosas que hacer. Anote por ahí: llevar un mensaje, y ese mensaje le daba autoridad para que entonces hubieran señales. Y esas señales y ese mensaje no era para la audiencia que ellos querían, sino que había una audiencia identificada
y señalada por Dios. Así que los discípulos tenían que llevar el mensaje, señales y dirigirse a la audiencia seleccionada por Dios. Cuando hablo de mensajes, de llevar el mensaje, esto consistía que los discípulos tenían que llevar el mensaje que el reino de Dios no estaba en el cielo, sino que también estaba en la tierra o está en la tierra. Entrar en el reino implicaba e implica reconocer que Dios es rey y someternos a su autoridad es necesario. Este mensaje traería la esperanza que las profecías mesiánicas estaban por cumplirse. Este mensaje de esperanza era validado por la autoridad de los apóstoles para poder manifestar los milagros divinos, que lo llamamos hoy nosotros señales. Así que ya explicamos cómo tenía que ser este mensaje y cuál era la buena nueva del mensaje. Era que el reino no estaba lejos, estaba cerca. Y luego, con esa autoridad que nos otorgaba este mensaje, que es la palabra de Dios, entonces tenía que surgir los milagros. Claro, los milagros servían para dar testimonio, y hoy que estamos en un domingo de testimonio, de todo lo que era Jesús y que este Jesús era el Mesías esperado. Entre las señales que harían está escrito muy claramente en Mateo 10:8, que dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Que lo que tú habéis recibido por gracia, dadlo por gracia. Y eso, este es un punto, yo diría que esto es un puntillazo. Que des por gracia lo que tú has recibido. Y a veces nos jactamos tanto de lo que tenemos, de los conocimientos, nos jactamos tanto de lo que poseemos, y lo que hemos adquirido y lo que tenemos no es nuestro, es por la gracia de Dios. Los apóstoles no harían milagros con sus poderes, sino que los milagros, que serían las señales, serían hechas en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Claro está, las señales no son para los que creen, las señales son para los que no creen. Viendo las señales, crean. Por ende, que luego de llevar el mensaje y hacer ver los milagros como señales, el próximo paso a seguir es la audiencia seleccionada por Jesús y no lo que a mí me gusta. Así que hablar de audiencia es decir que Jesús no envió a los apóstoles a todo el mundo, no, y mucho menos a los lugares de preferencia que ellos tenían. Jesús los envió a una audiencia específica, y yo voy a afirmar lo que hablamos la semana pasada, es que la audiencia en específica lo que habla es de una audiencia con necesidad. Con necesidad. Los envió a Galilea la semana pasada porque allí estaba la necesidad. La necesidad no está donde yo me siento cómodo. La necesidad está donde yo tengo riesgo por mi propia vida, por llevar un mensaje y llevar libertad a los cautivos. ¿Ok? Así que a estos dos se los envió y les dio instrucciones, dice en el versículo 5 y 6. Por el camino de los gentiles, por ahí no es. Y en la ciudad de los samaritanos ni entres, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los nuestros. Esas son las instrucciones específicas. Primero a los judíos. Ahí está la necesidad. El capítulo anterior nos decía que Jesús describía al pueblo como una oveja sin pastor.
Y muchos se habían perdido, oiga bien, por el abuso del liderazgo religioso. Usted sabe lo triste que alguien se pierda por el abuso de un liderazgo religioso. Que alguien se pierda porque es oprimido por un líder de la iglesia. Yo no quise estar en esos zapatos. Así que, por el mal testimonio que tenían los religiosos en aquel tiempo, muchos se apartaron. Las conductas no adecuadas, las conductas que no reflejaban a Jesucristo. Existía un mal testimonio entre el liderazgo. Eso es una gran pregunta hoy día. En esta mañana de testimonio, eso es una gran pregunta. ¿Refleja nuestras vidas y nuestro comportamiento a Jesús? Yo soy discípulo. Tengo una vida de testimonio. Estos judíos había que rescatarlos y este era el momento. Y nosotros tenemos gente muy cerca nuestra que está herida, maltrecha, mal cuidada. Y este es el tiempo, como dije la semana pasada, que el Señor nos escogió, te escogió a ti, me escogió a mí, para que hagamos la diferencia. Y nos ha llamado para que llevemos la buena palabra, el buen mensaje, y a través del poder del mensaje nosotros podamos entonces llevarle a la gente la autoridad y el poder que nos fue otorgado por medio de las sanidades y señales. Este mensaje de restauración va dirigido exactamente, estrictamente a los judíos, porque más adelante Jesús va a instruir que este mismo mensaje se abra también a los gentiles de todo el mundo. Y eso lo vemos en Hechos 1:8. Primero a los judíos y después a los gentiles. Búsquelo en Romanos 1:16. Esto lo vamos a ver. Porque recibiréis poder oiga, esto es maravilloso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, oiga, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso lo vivimos hoy, que hoy escuchamos el testimonio de Jesús en nuestra tierra. Su segunda venida, la segunda venida de Jesús, sería entonces la buena noticia de este tiempo. Pero no es que Él venga, es que ya está en medio nuestro por el Paracletos. Así que es tiempo de dar testimonio. Y es tiempo de que la iglesia dé testimonio en casa. Y cuando hablo de casa, hablo con mi familia, hablo con mis vecinos, hablo con la iglesia, hablo con las posiciones que tenemos dentro de la iglesia. La iglesia, los que decimos que somos llamados, escogidos, discípulos o apóstoles, hay que empezar a brillar por luz de Cristo y no por mi luz propia. Mire qué frase interesante. El Espíritu envía. Y es que Jesús es enviado y lleno del Espíritu del Padre, ungido por el mismo Espíritu. Y oiga bien, a los que nos ha llamado, también nosotros somos enviados como mensajeros y testigos de la paz. ¿Por qué? ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de nosotros como mensajeros de paz, como testigos de esa paz y de llevar una buena nueva en medio de los tiempos? Este mundo necesita gente que modele justicia, modelos que nos puedan testificar convivencia, valores seculares y religiosos, modelos de integridad, modelos de paz, mensajeros del testimonio de servir a Cristo, testimonio de respeto, de amor y al prójimo, amor y amor al prójimo, testimonio de servir sin esperar nada a cambio. Necesitamos líderes que nos parezcamos a Cristo cada día. Que nuestro sí sea sí
y que nuestro no sea no. Testimonio de vivir la paz y en la paz. Testimonio y testigo de una sola vara. Necesitamos líderes que no sean de temporada, sino fieles al llamado, aunque nos cueste. Es una necesidad que tiene el mundo, es una necesidad que tiene la iglesia, es una necesidad que tiene Puerto Rico, es una necesidad que es demasiado urgente, porque aunque nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo. También el mundo nos pide hacer esto: llevar la paz, testificar la paz. La iglesia tiene que llevar un mensaje, pero vivir el mensaje. Decir el mensaje hablado es fácil. En casa diríamos un mamey. El mensaje hablado hay que vivirlo. Señalar por conocimientos o por repetición es una cosa, y vivir el testimonio de Cristo es una convicción. Se tiene que ver en nosotros, los enviados, las señales que dan vida al pueblo oprimido. El primer milagro que tiene que ocurrir ante este mensaje, que sería la primera señal, es la transformación de mi vida. Que la gente pueda ver el testimonio de Cristo que restauró y transformó mi vida. No es hablar de un mensaje, es que en mí hayan señales de lo que ocasiona un mensaje de buena nueva, que provoca sanidad, transformación y un nuevo tiempo. Es un testimonio viviente, que lo que conocemos por ahí con el término del viejo hombre o la vieja criatura minimice cada día, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Este evangelio tiene un maestro, y ese maestro tiene discípulos, y ese maestro escogió a los discípulos, y cuando los escogió dándole su mejor testimonio para que estos lo imitaran. El apóstol o los discípulos, como lo queremos llamar en esta mañana, somos enviados a hacer la voluntad del Padre. Los discípulos no somos enviados a deshojar margaritas en el camino. Los enviados, los apóstoles, los discípulos, como ustedes quieran llamar, somos llamados a seguir las instrucciones del dueño del reino del cielo y de la tierra. Y lo recarga. La semana pasada dice que toda autoridad me fue conferida en el cielo y en la tierra. Y aquí, mire, vuelve y lo recarga. Oiga bien, nos está diciendo, ellos no tuvieron, los discípulos seleccionados, no tuvieron el poder de selección de su audiencia, sino que la audiencia a ellos les fue designada. Estos 12, en medio de estos 12 seleccionados, estaba Judas Iscariote, estaba Pedro el Cananita. Diversidad, diferentes caracteres, pero con una misma encomienda. Se atrevieron a renunciar a todo por seguir a Cristo. Eso es una buena pregunta. Número 2, ¿estamos dispuestos y dispuestas a dejarlo todo por Cristo y a caminar por Cristo? ¿Estamos dispuestos a eso? La misión de la iglesia, de los apóstoles, de los discípulos en este tiempo es llevar un mensaje, es vivir llevando señales, es obedeciendo la agenda que Dios tuvo a bien ponernos frente a nosotros y aceptarla. Es renunciar a nuestras propias agendas, es servirle a Dios con tesón, es pisar las tierras que necesitan estas señales y este mensaje de buena nueva. Lo que debemos hacer
nosotros en este tiempo es salir y predicar y sanar a la gente que necesita ser restaurada y rescatada. Es salir de la mentira y del ego. Es renunciar a todo aquello que no sea una semilla buena que germine en medio nuestro. Es sanar y ser sanados en medio de los tiempos. El llamado de Dios en esta mañana a nosotros nos dice que Él nos llamó para Él y nos envía para el prójimo, para otros. No podemos ser verdaderos discípulos de Jesús sin ser apóstoles para los demás. La misión es la misma que Jesús recibe del Padre. Anda y dile a todos la buena noticia del que el reino de Dios está cerca. Y este reino sana a todos los que necesitan y participa en la lucha contra el mal. Hoy, en esta mañana de testimonio, pidamos la gracia de Dios para que no seamos sordos ni sordas al llamado de ser discípulos y apóstoles en este tiempo, para llevar un mensaje, para vivir con las señales y ejecutar las señales por el testimonio vivido. Y número 2, atender la audiencia que Dios nos puso de frente, porque esa es la audiencia que tiene la necesidad. Que en esta mañana nosotros seamos esos y esas llamadas, obreros y obreros para las mies. Paz de Dios.